Bien, jóvenes, muy buenas noches, días, tardes, no sé en qué momento estén viendo este video. Espero, eso sí, muy pronto porque ya necesitamos terminar y culminar ya el ciclo escolar 2018B, presentando este último producto denominado filtros y autofiltros. ¿Ok? Bueno, la idea es seguir trabajando en esta práctica número 8 con la hoja de cálculo de Excel, de tal forma que paso a paso, aquí estamos evidenciando todas las instrucciones y los elementos necesarios que tú debes de tener en cuenta para realizar cada uno de estos ejercicios. Obviamente este video pues, no se trata de ir leyendo la práctica paso a paso, se trata de que nosotros hagamos los ejercicios o al menos un par, que observes cómo se realizan, para que tú determines cómo resolver los otros problemas que vienen acompañados en ella. Lo que sí cabe destacar es que al final de este primer procedimiento, que son los filtros, vienen tres problemitas en este punto que tú tienes que determinar. El primero de ellos es una ordenación de tipo ascendente, es decir, ordenar de A a Z el campo título y a su vez que sea mayor o igual al registro o al dato de 2000. Recuerda que 2000 es la fecha de edición del libro. Mientras que el problema 2 es una ordenación de tipo descendente por el campo editorial. Sí, ese es uno de los más fáciles. El problema 3 es una ordenación de número de libro, donde se muestra el promedio de los inferiores. ¿Okay? Vamos a explicar al menos 2 ejercicios de estos, o incluso hasta los 3. ¿Sale? Para que al menos tú ya los puedas hacer más fácilmente en tu PC. Primeramente, ¿qué debo de hacer? Bueno, debo de abrir mi documento de Excel que hice anteriormente. Lo que voy a hacer es de que si aquí en esta pestaña que estamos viendo que dice tabla principal, ¿sí? Le hagamos un doble clic para quitar el nombre que dice hoja 1 y cambiarlo por estas palabras, de tal forma que con el botón derecho tú ya puedas seleccionar algún color, ¿sí? Seleccionas tú algún color que tú definas y vas a observar que al cambiar a otra pestañita va a aparecer ese nombre y ese color que tú hayas escogido, ¿sí? Muy fácil. ¿Qué debo de hacer posteriormente? Es crear otra nueva hojita, ¿sí? Cosa que voy a hacer aquí en esta tercera hoja, de tal forma que vamos a colocar el nombre de filtros avanzados, ¿sí? Con un enter y un botón derecho, escojo el color, en este caso rojo, y entonces ya me quedan mis 3 pestañas con las cuales voy a trabajar. Esta, que es la principal, autofiltros, que es para la primera mitad de la práctica, y los filtros avanzados, que consisten a partir de una consulta de datos. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar primeramente el ejercicio. ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero debo de seleccionar o ubicar más o menos en qué punto voy a empezar mi tabla. Se recomienda primeramente dirigirte por acá a tu práctica, seleccionar esta partecita, copiarla y pegarla aquí en esta celda. ¿Ok? No la vayas a combinar todavía. No es importante combinarla debido a que si activas los autofiltros posteriormente no vas a poder lograrlos ver directamente en los campos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer ahora? Simplemente selecciono mi tablita, la original, la copio y la pego dejando un espacio de 3 líneas. 1, 2, 3. En la cuarta la pego. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? Observo que esta información se desfasa, incluso se va más allá, ¿sí? Pero bueno, lo que tengo que hacer es algo muy sencillo. Para ajustarlo, lo único que tengo que hacer es seleccionar este rango y me voy a inicio y simplemente le pongo a ajustar texto. Con eso automáticamente se recorta toda la información que tenía en la derecha y no pienses que se elimina, sino simplemente se oculta dentro de esa celda. Si le hago un doble clic a esta celda, vas a observar que se despliega todo el contenido que tú debiste haber investigado en internet para ejecutar el proceso de correspondencia múltiple. ¿Ok? Que esta descripción es en base a los libros que tú metiste. Muy bien, entonces ya tenemos ahora nuestra tabla bien hecha. ¿Qué debo de hacer ahora? Posicionarme en cualquiera de estos campos o nombres de campo a activar los filtros. Para activarlos me tengo que irme al menú de datos, filtro y observo que existen unos pequeños
cuadritos o llamados puntas de flecha, de las cuales si despliego una, básicamente van a traer los dos tipos de ordenación por color, filtro por color, filtro de texto, que aquí vamos a utilizar algunas zonas importantes, y en la parte de abajo, pues los registros, la información que ya está organizada en esta sección, ¿sí? Entonces, despliego otra y básicamente vas a observar que trae consigo todas estas secciones, aquí al menos estas, ¿vale? Muy bien, ¿qué debo de hacer? Bueno, lo primero es posicionarme según el campo. Me dice ordenación ascendente por el campo título. ¿Qué hago? Pues simplemente hacer un clic en ese campo que el maestro me está indicando y la ordenación ascendente. Clic y observarás que automáticamente se ordena toda la información. Es obvio pensar que no solamente esta columna se ordena, sino que también toda la información que está en este extremo y la que está acá es tendencia a que se mueva. ¿Sí? Es por eso que se tiene que pegar varias veces la tabla para ejecutar cada una de las ordenaciones distintas. Bueno, una vez que observes este cambio, ¿qué debo de hacer? Me voy ahora a donde tengo el dato del 2000, es decir, ¿qué campo es el que resguarda este tipo de valores? Bueno, si tú checas 2000, notablemente lo vemos dentro de fecha de edición. Entonces, si yo me voy y hago un clic en la pestaña fecha de edición, yo automáticamente voy a ordenar, le voy a pedir a la máquina a través de lo que viene siendo filtros de números, que ordene de mayor o igual que, con esta ventanita, colocaré el valor del 2000. Es decir, que lo que la máquina me va a encontrar es ubicar libros que son superiores al 2000 o iguales a él. Si yo tengo registros que sean de 1998, 97 o 92 incluso, todos esos se van a ocultar. Observa, acepto y verificarás que toda esta información que está aquí marcada claramente aparecen del 2000 hasta el 2018. ¿Ok? Los demás registros no desaparecen, sino se ocultan, ¿sí? Se ocultan de acuerdo al filtro que estoy personalizando. ¿Ok? Aquí vale la pena subrayar que si tú en las fechas de edición no tienes registros del 2000 o por arriba, sí valdría la pena modificar o cambiar en este momento algunas fechas para que al menos te muestre 1, 2 o más registros que al menos cumplan con esta condición. ¿Ok? Bueno, una vez que hayas terminado este primer ejercicio, lo único que tienes que hacer es seleccionar, ahora sí, toda esta sección, botón derecho, combinarlo y nada más en inicio ajustarlo en la parte de arriba y aumentar un poco el tamaño. ¿Sí? De esa forma tú acabas de terminar por completo aquí con un primer ejercicio. Bien, voy a hacer uno más y dejando de tarea el tercero. ¿Sale? Bueno, más bien el segundo. ¿Sí? Entonces regresamos a Word, nos vamos por acá, tenemos ordenación por el número de libro, mostrando los inferiores, el promedio. Entonces vuelvo a copiar, ¿sí? Dejo el espacio, todo este espacio ahorita lo voy a dejar en blanco porque es parte de lo que es el segundo ejercicio. Y más o menos a partir de aquí lo voy a pegar. De aquí cuento 1, 2 y en el cuarto vuelvo otra vez a seleccionar mi tabla de datos, copiando y pegando aquí la información. ¿Sí? Recuerda que este sería el tercer copia y pega de la tabla principal. ¿Qué hago de nuevo? Selecciono y lo único es ajustar el texto para que se muestre exactamente igual. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, lo que tengo que hacer ahora pues, es de nuevo clic en un nombre de campo, en el cualquiera, datos, filtro, 1 y 2, y observa que ahora las pestañas ya no aparecen acá arriba, ya aparecen en esta última tabla de este último ejercicio.
¿Qué voy a hacer? Pues muy sencillo. Me dice que ahora me posicione en una ordenación que voy a hacer por el nombre del libro. Entonces me voy al nombre del libro, ¿sí? Y en esta sección filtro por número, hasta abajo, voy a observar una sección que dice inferior al promedio. Si yo le doy un clic, la máquina me ajusta inmediatamente los datos, mostrándome los registros que están más abajo, los últimos 5 registros que capturaste. ¿Ok? Entonces, bajo esa temática, lo que vamos a hacer, muy sencillo, es simplemente, de nuevo, combinar toda esta sección. Quito estos 2 puntos que estorban. Hago un clic en inicio, centro y hago más grande. Y eso sería todo. ¿Sí? Aquí obviamente esta zona la dejo en blanco porque eso tú lo vas a hacer. Yo explico 2 ejercicios y te dejo uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente ahí está. ¿Qué me regalas? Bueno, me regalas, por favor, un color de celda. ¿Sí? Los colores pues, pueden variar dependiendo de tu gusto. Ahí está. Y una vez que hayas seleccionado esto, la idea pues es ocultar las demás columnas. Esto se puede hacer posicionándote donde está la última columna, que en este caso es la I. Le haces un clic a la columna I y con la tecla Control Shift al mismo tiempo presionadas y botón derecho del mouse te va a permitir seleccionar todas las columnas que estén por la derecha. ¿Qué voy a hacer ahí? Simplemente botón derecho y le pongo ocultar. Y observarás que todas las columnas del extremo derecho desaparecen, ¿verdad? Ya no están. Por el momento están ocultas. En la parte de abajo, de la misma forma, hasta donde quedó el último registro, a partir de ese, el primer renglón en blanco, Control, Shift, flecha abajo, botón derecho y ocultar. Clic y ya quedó. ¿Sí? Entonces nada más me quedaría básicamente toda mi zona para poder mandar a imprimir las tablas correspondientes. ¿Ok? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aquí te dejo como actividad extra que tú nada más imprimas esta primera mitad de la práctica número 8. Recuerda que en la clase pasada ya hemos explicado constantemente cómo hacer el proceso de impresión. ¿Sí? Entonces, esa parte tú la vas a hacer ya que hayas terminado de ejecutar el ejercicio intermedio que está en esta zona, correspondiente a la ordenación descendente por el campo editorial. Bien, ahora vamos a dar cabida a la segunda mitad. ¿Cuál es la segunda mitad? Trabajar con estos filtros avanzados. En estos filtros avanzados tenemos un primer problema, que paso a paso durante la práctica te estamos explicando de forma muy detallada cómo debes de pasar por cada una de las ventanas de un asistente que se te va a presentar a lo largo de hacer esta consulta, paso a paso para definir detalles de la construcción de la tabla según el planteamiento. ¿Ok? Entonces todo esto te lo dejo aquí, te lo dejo de una manera muy sencilla, muy clara, para que tú puedas ir leyendo paso a paso. Si es que tienes alguna situación, hay notas muy especiales para que puedas checarlas, leerlas y diferenciar de algunos errores que puedas tener. Y este es un ejemplo del ejercicio que ahorita vamos a hacer. ¿Sí? Ya al final que hayas entendido lo que estamos exponiendo en este video, te voy a acompañar realizando un segundo ejercicio y se te queda que tú pienses cómo proceder para el último. ¿Sí? Al final de cuentas se te va a pedir que imprimas también esta documentación entregando 2 hojas impresas con 3 tablas cada hoja. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo. Vamos de nuevo a Excel. Vamos a nuestra tabla principal y lo que vamos a hacer ahora es seleccionarla de nuevo. Nos vamos a activar una barra de fórmulas que en mi caso, al igual que tal vez algunos de ustedes, no la tengan activa en su máquina, en su PC. ¿Qué debo de hacer para poderla observar? Bueno, me voy a Vista,
Y aquí está barra de fórmulas, que es obvio, no tiene la pestañita como esta, quiere decir que no es visible, cosa que si le doy un clic, de forma inmediata voy a ver esta barra de fórmulas que aparece aquí. ¿Qué debo de hacer aprovechando que está seleccionada la tabla? Hago un clic aquí y lo que voy a hacer es escribir el nombre de rango. Para eso coloco rango-1. Le coloco el guión bajo, es importante colocarlo porque si le pones rango espacio 1, la máquina no va a detectar y probablemente te lo marque como un error. Es importante colocar ese guión bajo para que al momento de darle un enter, la máquina detecte al momento de que si tú deseas seleccionar todo el rango de valores de esta tabla de información, lo único que haces es esto. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que ver como resultado. Irte al cuadro de nombres, hacer un clic en rango 1 y vas a observar que a fuerzas la máquina, tu PC en Excel, debe de sombrear toda tu tabla. Una vez que tengas esto, lo único que hay que hacer es guardar los cambios. En ese momento es importante guardar los cambios. Ahora, una vez que hayas hecho este procedimiento que es imprescindible para poder hacer lo siguiente, vas ahora a tu última hoja, llamada filtros avanzados. Ahora, para poder proceder, me voy al menú de datos, me voy a la parte que dice obtener datos, a una sección que se llama desde otras fuentes y de ahí a algo que se llama desde Microsoft Query. ¿Sí? Es decir, a través de un cuadro de etiquetas, un asistente, poco a poquito lo que vamos a hacer es crear una tabla nueva a partir de la existente. Bueno, en esta primer pantallita, lo que hay que hacer es seleccionar la fuente de origen, es decir, qué formato de estos tres que se mencionan aquí tenemos, es decir, si yo la base de datos la tengo en Access o la tengo en DBase, ninguna de estas dos, la fuente está directamente también en un documento de Excel. Entonces, es necesario seleccionarlo y ponerle aceptar. Una vez que le pones a aceptar, la máquina te indica de forma muy clara, incluso la primera vez, así tal cual como lo viste, te va a ubicar dónde tienes almacenada tu tabla llamada, para mí, ejemplo de biblioteca. En el caso tuyo se llamará tabla bibliotecaria. Si no la llegas a encontrar, será importante moverte dentro de estas carpetas para poder seleccionar la ruta de acceso a ese archivo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, una vez que lo hayas encontrado, lo seleccionas, lo aceptas y si las cosas salieron bien desde un principio, como te las platiqué, bueno, vas a observar este asistente de consultas en el cual en primera instancia vas a poder elegir las columnas. ¿Sí? Bueno, pues muy sencillo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo quito este símbolo de más, lo convierto a menos, pues voy a poder observar que en esta parte aparecen los mismos nombres de campo que están de este lado. ¿Sí? Aquí están los nombres de campo. ¿Sí? Me voy de nuevo a filtros avanzados. Si desaparece la ventana, pues es muy sencillo. Solamente me voy a Excel, se va a desprender el documento que estoy trabajando y la ventana del Microsoft Query. ¿Sí? Ya está. ¿Ok? Bueno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues muy sencillo. Tengo que checar mi ejercicio. Vamos a hacer el primero que se encuentra colocado aquí en este punto. Dice, definición del problema dado. Realizo una consulta sobre una tabla de datos denominada tabla bibliotecaria, cosa que ya conectamos la fuente de origen, la cual responde al criterio de fechas de edición mayores o iguales a 1995 y menores o iguales a 2015, ordenados de manera ascendente por el campo título, es decir, de A a Z, seleccionando los campos de título, autor, fecha de edición y editorial. Como verás, no te estoy pidiendo todos los campos, solamente algunos de ellos. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy sencillo. Hago un clic, ¿sí? Me traigo consigo esta pantallita y empiezo a trabajar. Me pide que vamos a ponerlo así, de esta manera, para que sea más sencillón. Ahí está. Y podamos visualizar esta sección. Vamos a jalarla para acá. Ok, bueno, está.
Tenemos título, selecciono, lo cambio. Después tenemos autor, selecciono y con este botón lo avientas al extremo derecho, que esto representa que la columna 1 va a estar el campo autor, la columna 2 la posición la va a tener autor, después fecha de edición y editorial. Entonces fecha de edición y editorial. ¿Ok? Entonces con ello es más que suficiente. Ahora, este primer pasito de seleccionar los campos que aparece aquí, ya lo tengo resuelto desde la primer ventana llamada elegir columnas. Me voy a siguiente y ahora cambia el dato a filtrar datos. ¿Sí? Ahora el asistente me pide la forma de cómo voy a buscarle los registros que cumplan cierta condición. Y aquí claramente dice que fecha de edición sea mayores o iguales al 95. Entonces, fecha de edición lo marco, que sea mayores o iguales a, lo escribes directamente, 1995. Y que sean menores o iguales a 2015. ¿Sí? Entonces, esto que estoy colocando aquí, en este punto con la fecha de edición, es el criterio que aquí en un momento dado estamos manejando. ¿Sí? Fechas de edición mayores o iguales al 95 y menores o iguales al 2015, como puedes ver. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Sí? Recuérdalo muy bien porque cada problema tiene criterios distintos. Bien. Una vez hecho esto, le ponemos siguiente y ahora me está pidiendo el criterio de ordenación. El criterio de ordenación lo tengo distribuido en esta parte del problema, ordenados de manera ascendente por el campo título. Entonces me voy por acá, título, y ahí lo tengo inmediato de forma ascendente. ¿Ok? Bueno, una vez hecho esto, haber pasado estas tres instancias, ¿sí? Me voy a siguiente. Y lo único que hago en esa pantalla es simple, no muevo nada, no hago absolutamente ningún cambio más que ponerle finalizar. Una vez que ponga finalizar, hago esto un poquito más grande, ahorita en un momentito que me lo pida, ¿sí? Voy a observar que al final de todo este procedimiento ya voy a poder importar los datos, ¿sí? Pero no los importes inmediatamente aquí. No, aquí no. Deja un espacio de tal forma que en la celda A4, 3 líneas de espacio para que en esta celda A4 posiciones aquí el cursor y desde aquí para acá se va a construir tu tabla, ¿ok? ¿Por qué te preguntarás por qué dejo este espacio en blanco? Porque se trata de volver a combinar, copiar todo el problema, que es el primerito que ahorita acabamos de resolver, y meterlo ahí. ¿Sale? Pongo aceptar y observarás que la tabla se construye. Te preguntarás, y bueno, ¿y ese resultado qué? Bueno, lo que pasa es que este resultado solamente avienta los 4 campos que seleccionamos. Aparte, debes de checar que debe de cumplir el criterio de ser de 1995, cosa que no tengo ningún 95. Tengo a partir del 96, que es correcto, está dentro de ese rango de datos, pero no debe de sobrepasar desde 2015. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que no debo de ver ningún registro que sea de 1994 ni que sobrepase al 2015, si no, la consulta está mal. ¿Sí? Deben de estar comprendidos entre el 95 y el 2015. ¿Okay? Aparte, observa, título está ordenado de manera ascendente. No tengo A, no tengo libros que empiecen con B, títulos que empiecen con C o con D. Empiezo con E y termino con R. ¿Sí? Eso quiere decir que está ordenado de forma ascendente. Y bueno, este resultado ya lo tenemos. ¿Qué debo de hacer ahora? Pues muy sencillo. Me voy acá al ejercicio, copio todo este primer problemita que está aquí, lo copio, hago todo esto antes de pegarlo, lo selecciono, lo combino, doble clic, lo pego. Y ahí está. Oiga, maestro, por ejemplo, ¿cómo le hago para que se pueda ver bien todo? Simplemente en inicio y me voy a ajustar el texto.
¿sí? Y ya después, pues bueno, viene el cambio de quitar la viñeta, ¿verdad? Quitamos la viñeta, seleccionamos algunas cositas que deben de estar con un color determinado, ¿ok? Fechas de edición mayores o iguales al 95 y menores al 2015, podemos poner en verde, negrito, ordenados, negrito, por el campo título, negrito y de color azul, lo tenemos, y finalmente los campos estos tal cual como aparecen ahí en el color, ¿vale? Y ya, ¿qué hago? Pues bueno, si es necesario, si no se alcanza a ver algunas muy bien, bueno, pues podríamos cortar, pegar abajo y seleccionar una fila más para volver a combinar. Y entonces ahora sí, ya se ve todo. ¿Okay? Regálame un poquito de un color de fondo, ¿sí? Para que se note el cambio que estamos haciendo. Y ya tengo mi primer ejercicio terminado. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer aquí? ¿Qué debo de tomar en cuenta? Esto lo voy a centrar. Bueno, debo de tomar en cuenta que si en mi tabla original, porque yo no sé qué clase de información tú hayas capturado de tu biblioteca particular, si tú tienes campos desde la tabla original que ninguno es del 2018 o 2016 o 2015, etcétera, recuerda que trata más o menos de condicionarlos en las fechas que estás viendo ahí, cámbialas, no importa, ¿sí? O más o menos poner ciertos valores para que al momento de ejecutar los ejercicios te aparezca al menos uno o dos registros que cumplan con la condición, ya que si no cambias ciertas fechas o ciertos valores, es decir, si tú me presentas también que no tienes ninguna colección de libros, pues el ejercicio va a tener problemas porque no te va a mostrar nada. Y no es de que estés haciendo mal las cosas, estás en lo cierto, estás haciendo probablemente bien las cosas. El problema es de que la fuente o la naturaleza de información, si tú no tienes ninguna colección, ni un libro pertenece a una colección o enciclopedia, pues en uno de los ejercicios que se te pide que avientes libros que tengan un sí de colección, es decir, que pertenezcan a una enciclopedia o sean parte de un tomo de la enciclopedia, pues no te va a aparecer ningún registro. Entonces sí es importante que cambies algunos valores, ¿sí? Para que puedas ejecutar y ver al menos algunos registros insertos en cada problema. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio, ¿vale? Me voy sobre el de hasta abajo. Vamos al de abajo, obviamente están, repito, todos los procedimientos y vamos a hacer al segundo, ¿sale? Me voy a adelantar un poquito los hechos, voy a copiar, me voy a Excel, puedo dejar una línea de espacio, selecciono 3, 4, de una vez aprovechando que fueron 4 los que seleccioné para que se vea bien, lo tengo ahí, lo combino y pego la información con un doble clic. Ojo, si ahí le pones control V, te va a salir esa pantallita. Entonces lo que debemos de hacer es muy sencillo, un doble clic y un pegar, ¿va? Entonces va de nuevo, copio, me voy para acá, doble clic y pego, ¿sí? Ya te dije que si aparece así, solamente ajusta el texto y ya lo tienes, ¿vale? Lo demás, lo que resta hacer, pues es cambiarle los colores, todo como te había dicho, quitar la viñeta, etcétera, y regalarme un color distinto al anterior, ¿sale? Una vez lo vuelvo a hacer para que no se te vaya a olvidar. Recuerda que es muy importante hacer bien ya el procedimiento para que asegures prácticamente un 10 con este video, ¿vale? Nada más hago cambios muy simples, ya tú en casita pues ya los haces un poquito mejor, ¿ok? Ahí está. Y bueno, pues lo que hacemos ahora pues es volver a hacer y ejecutar los mismos procedimientos. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, me voy a datos,
¿Sí? Ya no tengo que regresar y volver a seleccionar. No, 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 eso nada más se hace una vez. Me voy directo. Me voy a obtener datos externos de otras fuentes de Microsoft Query. Un clic, me espero a que aparezca esta ventanita, Excel, aceptar, selecciono mi fuente de origen, recuerda que para ti es tabla bibliotecaria, le pongo aceptar y ya voy a observar de nuevo tal cual el asistente como pensé en el anterior ejercicio. Ahora, ¿qué hago aquí? Los campos son, empiezo acá abajo, número de libro, me salto autor, me voy a colección y me voy a descripción. Con eso, ahí tengo los campos que necesito. Me voy a siguiente y aquí me dice que el criterio es de que sí pertenezcan a una colección. Entonces es obvio, tengo que seleccionar el campo colección, poner que sea exactamente igual a la opción sí. Ajá, con eso es más que suficiente. No viene otro criterio. Ahora nada más paso directamente a la forma de cómo voy a ordenar, que es de forma descendente por el campo libro. Entonces me voy a siguiente, criterio de ordenación por libro, número de libro de forma descendente. ¿Ok? Siguiente, finalizo. Espero a que aparezca la ventanita pequeña correspondiente para poder hacer el vaciado de la tabla. ¿Sí? Ok. Tarda un poquito. Ahí está. Recuerda que es importante hacer un clic exactamente en la posición donde deseo que se construya. Le pongo aceptar y ahí está. Si te queda desfasada, no olvides que simplemente seleccionas esta parte, te vas a inicio y le pones ajustar texto. Y ahí lo tienes. ¿Sí? Ya si te sale demasiado, pues nada más trata de darle un ajuste donde más o menos veas tú que aparezca la información de forma correcta. ¿Vale? Si quieres hacerla un poquito más pequeña, más o menos así, no importa que esto se vea así encimadón, ¿sí? No hay problema, eso ya sabemos que es todo el texto, el bloque de texto que se encuentra ahí en esa celda, y lo que sí debemos de observar es lo siguiente, que toda la colección sí realmente sí pertenezcan a una colección. Si dicen no, entonces estarías mal en el ejercicio, ¿ok? Y todo está ordenado de forma descendente, es decir, de mayor a menor número. ¿Sí? Entonces ya lo tienes. Y nada más te faltaría el tercero que tú dimensionas acá. De la misma forma, lo que vas a hacer es seleccionar la columna que tengas en el extremo derecho a partir de la letra. Control Shift, flecha a la derecha, ocultas, más abajo, por aquí más o menos, ya que tengas construida la otra. Control Shift, flecha hacia abajo y ocultas. Y entonces ya vas a tener tus ejercicios básicamente ya resueltos. Lo único que hay que hacer, repito, es imprimir esto por separado y este otro, ya con el último ejercicio también, por separado. ¿Vale? Bueno, suerte, te deseo lo mejor, éxito en este ejercicio, ya es el último. Ya nada más prepara tu documentación para que me lo presentes la próxima semana. Es vital que no faltes. Recuerda tener toda tu documentación en orden. Gracias. Nos vemos la próxima clase. Bye.